El ser y la nada, por Jean-Paul Sartre. 13. Primera parte. El problema de la nada. Capítulo 2. La mala fe. 1. Mala fe y mentira. El ser humano no es solamente el ser por el cual se develan negatividades en el mundo. Es también aquel que puede tomar actitudes negativas respecto de sí. En nuestra introducción definimos la conciencia como un ser para el cual en su ser está en cuestión su ser, en tanto que este ser implica un ser diferente de él mismo. Pero después de la elucidación de la conducta interrogativa, sabemos ahora que esa fórmula puede escribirse también. La conciencia es un ser que incluye ser conciencia de la nada de su ser. En la prohibición o el veto, por ejemplo, el ser humano niega una trascendencia futura. Pero esta negación no es verificativa. Mi conciencia no se limita a encarar una negatividad. Se constituye ella misma, en su carne, como nihilización de una posibilidad que otra realidad humana proyecta como su posibilidad, para lo cual ella debe surgir en el mundo como un no, y en efecto, como un no capta primeramente el esclavo a su amo, o el prisionero que intenta evadirse al centinela que lo vigila. Hay hombres, guardianes, vigilantes, carceleros, etc., cuya realidad social es únicamente la del no, que vivirán y morirán sin haber sido jamás otra cosa que un no sobre la tierra. Otros, por llevar el no en su subjetividad misma, se constituyen igualmente, en tanto que persona humana en negación perpetua. El sentido y la función de lo que Schiller llamaba el hombre de resentimiento es el no. Pero existen conductas más sutiles, cuya descripción nos introduciría más hondo en la intimidad de la conciencia. La ironía está entre ellas. En la ironía, el hombre aniquila, en la unidad de un mismo acto, aquello mismo que pone. Hace creer para no ser creído. Afirma para negar y niega para afirmar. Crea un objeto positivo, pero que no tiene más ser que su nada. Así, las actitudes de negación respecto de sí permiten formular una nueva pregunta. ¿Qué ha de ser el hombre en su ser para que le sea posible negarse? Pero no se trata de tomar en su universalidad la actitud de negación de sí. Las conductas que pueden incluirse en este rótulo son demasiado diversas y correríamos el riesgo de no retener de ellas sino la forma abstracta. Conviene escoger y examinar una actitud determinada, que a la vez sea esencial a la realidad humana y tal que la conciencia, en lugar de dirigir su negación hacia afuera, la vuelva hacia sí misma. Esta actitud nos ha parecido que debía ser la mala fe. A menudo se la asimila a la mentira. Se dice indiferentemente a una persona que da pruebas de mala fe o que se miente a sí misma. Aceptaremos que la mala fe sea mentirse a sí mismo, a condición de distinguir inmediatamente el mentirse a sí mismo de la mentira secas. Se admitirá que la mentira es una actitud negativa, pero esta negación no recae sobre la conciencia misma, no apunta sino a lo trascendente. La esencia de la mentira implica, en efecto, que el mentiroso esté completamente al corriente de la verdad que oculta. No se miente sobre lo que se ignora. No se miente cuando se difunde un error de que uno mismo es víctima. No miente el que se equivoca. El ideal del mentiroso sería, pues, una conciencia cínica que afirmara en sí la verdad negándola en sus palabras y negando para sí misma esta negación. Pero esta doble actitud negativa recae sobre algo trascendente. El hecho enunciado es trascendente, ya que no existe, y la primera negación recae sobre una verdad, es decir, sobre un tipo particular de trascendencia. En cuanto a la negación íntima, que opero correlativamente a la afirmación, para mí de la verdad, recae sobre palabras, es decir, sobre un acaecimiento del mundo. Además, la disposición íntima del mentiroso es positiva, podría ser objeto de un juicio afirmativo. El mentiroso tiene la intención de engañar y no trata de disimularse esta intención ni de enmascarar la traslucidez de la conciencia.
Al contrario, a ella se refiere cuando se trata de decidir conductas secundarias. Ella ejerce explícitamente un control regulador sobre todas las actitudes. En cuanto a la intención fingida de decir la verdad, no quisiera engañarle a usted, es verdad, lo juro, etc., sin duda es objeto de una negación íntima, pero tampoco es reconocida por el mentiroso como su intención. Es fingida, aparentada, es la intención del personaje que él representa a los ojos de su interlocutor. Pero ese personaje, precisamente porque no es un trascendente. Así, la mentira no pone en juego la infraestructura de la conciencia presente. Todas las negaciones que la constituyen recaen sobre objetos que, por ese hecho, son expulsados de la conciencia. No requiere, pues, fundamento ontológico especial, y las explicaciones que requiere la existencia de la negación en general son válidas tal cual en el caso del engaño a otro. Hasta aquí hemos definido la mentira ideal. Sin duda, ocurre harto a menudo que el mentiroso sea más o menos víctima de su mentira, que se persuada de ella a medias, pero estas formas corrientes y vulgares de la mentira son también aspectos bastardeados de ella. Representan situaciones intermedias entre la mentira y la mala fe. La mentira es una conducta de trascendencia, porque la mentira es un fenómeno normal de lo que Heidegger llama Mitsein. Supone mi existencia, la existencia del otro, mi existencia para el otro y la existencia de otro para mí. Así, no hay dificultad alguna en concebir que el mentiroso deba hacer con toda lucidez el proyecto de la mentira y que deba poseer una entera comprensión de la mentira y de la verdad que altera. Basta que una opacidad de principio enmascare sus intenciones al otro. Basta que el otro pueda tomar la mentira por verdad. Por la mentira, la conciencia afirma que existe por naturaleza como oculta al prójimo. Utiliza en provecho propio la dualidad ontológica del yo y del yo del prójimo. No puede ser lo mismo en el caso de la mala fe, si ésta, como hemos dicho, es en efecto mentirse a sí mismo. Por cierto, para quien practica la mala fe, se trata de enmascarar una verdad desagradable o de presentar como verdad un error agradable. La mala fe tiene, pues, en apariencia, la estructura de la mentira, solo que, y esto lo cambia todo, en la mala fe yo mismo me enmascaro la verdad. Así, la dualidad del engañador y del engañado no existe en este caso. La mala fe implica por esencia la unidad de una conciencia. Esto no significa que no pueda estar condicionada por el Mitsein, como, por lo demás, todos los fenómenos de la realidad humana, pero el Mitsein no puede sino solicitar la mala fe presentándose como una situación que la mala fe permite trascender. La mala fe no viene de afuera a la realidad humana. Uno no padece su mala fe, no está uno infectado por ella, no es un estado, sino que la conciencia se afecta a sí misma de mala fe. Son necesarios una intención primera y un proyecto de mala fe. Este proyecto implica una comprensión de la mala fe como tal y una captación prereflexiva de la conciencia como realizándose de mala fe. Se sigue primeramente que aquel a quien se miente y aquel que miente son una sola y misma persona, lo que significa que yo, en tanto que engañador, debo saber la verdad que me es enmascarada en tanto que he engañado. Es más, debo saber muy precisamente esta verdad para ocultármela más cuidadosamente. Y esto no es en dos momentos diferentes de la temporalidad, lo que permitiría, en rigor, restablecer una apariencia de dualidad, sino en la estructura unitaria de un mismo proyecto. ¿Cómo, pues, puede subsistir la mentira si es suprimida la dualidad que la condiciona? A esta dificultad se agrega otra que deriva de la total traslucidez de la conciencia. Aquel que se afecta de mala fe debe tener conciencia de su mala fe, ya que el ser de la conciencia es conciencia de ser. Parece, pues, que debo ser de buena fe, por lo menos en el hecho de que soy consciente de mi mala fe. Pero entonces todo este sistema psíquico se aniquila.
se admitirá, en efecto, que si trato deliberada y cínicamente de mentirme, fracaso completamente en tal empresa. La mentira retrocede y se desmorona ante la mirada, queda arruinada, por demás, por la conciencia misma de mentirme que se constituye implacablemente más acá de mi proyecto, como su condición misma. Se trata de un fenómeno evanescente, que no existe sino en su propia distinción y por ella. Por cierto, estos fenómenos son frecuentes, y veremos que hay, en efecto, una evanescencia de la mala fe. Es evidente que ésta oscila perpetuamente entre la buena fe y el cinismo. Empero, si bien la existencia de la mala fe es harto precaria, si es cierto que pertenece a ese género de estructuras psíquicas que podrían llamarse metaestables, no por ello presenta menos una forma autónoma y duradera, hasta puede ser el aspecto normal de la vida para gran número de personas. Se puede vivir en la mala fe, lo cual no quiere decir que no se tengan bruscos despertares de cinismo o de buena fe, pero sí implica un estilo de vida constante y particular. Nuestra perplejidad parece, pues, extrema, ya que no podemos ni rechazar ni comprender la mala fe. Para escapar a estas dificultades suele recurrirse al inconsciente. En la interpretación psicoanalítica, por ejemplo, se utilizará la hipótesis de una censura, concebida como una línea de demarcación con aduana, servicio de pasaportes, control de divisas, etc., para restablecer la dualidad del engañador y el engañado. El instinto, o si se prefiere, las tendencias primeras y los complejos de tendencias constituidos por nuestra historia individual, representa aquí la realidad. El instinto no es ni verdadero ni falso, ya que no existe para sí. Simplemente, exactamente como esta mesa, que no es ni verdadera ni falsa en sí, sino simplemente real. En cuanto a las simbolizaciones conscientes del instinto, no deben ser tomadas por apariencias, sino por hechos psíquicos reales. La fobia, el lapsus, el sueño existen realmente a título de hechos de conciencia concretos, de la misma manera que las palabras y las actitudes del mentiroso son conductas concretas y realmente existentes. Simplemente el sujeto está ante estos fenómenos como el engañado ante las conductas del engañador. Las verifica en su realidad y debe interpretarlas. Hay una verdad de las conductas del engañador. Si el engañado pudiera vincularlas a la situación en que se encuentra el engañador y a su proyecto de mentira, se tomarían partes integrantes de la verdad, a título de conductas mentirosas. Análogamente, hay una verdad de los actos simbólicos. Es la que descubre el psicoanalista cuando los vincula a la situación histórica del enfermo, a los complejos inconscientes que expresan, al obstáculo que pone la censura. Así, el sujeto se engaña sobre el sentido de sus conductas, las capta en su existencia concreta, pero no en su verdad, por no poder derivarlas de una situación primera y de una constitución psíquica que permanecen extrañas para sí, pues, en efecto, por la escisión del ello y del yo, Freud escindió en dos la masa psíquica, distingue yo soy yo, pero no soy ello. No tengo una posición privilegiada con respecto a mi psiquismo no consciente. Yo soy mis propios fenómenos psíquicos y este instante que los verifico en su realidad consciente. Por ejemplo, el impulso de robar tal o cual libro de ese en aquel formó cuerpo con ese impulso, lo iluminó y se determinó en función de él a cometer el robo. Pero no soy esos hechos psíquicos, en tanto que los recibo pasivamente y estoy obligado a construir hipótesis sobre su origen y su significación verdadera, exactamente como el científico conjetura sobre la naturaleza y la esencia de un fenómeno exterior. Ese robo, por ejemplo, que yo interpreto como un impulso inmediato determinado por la rareza, el interés o el precio del volumen que voy a hurtar, es en verdad un proceso derivado de autocastigo, más o menos directamente vinculado a un complejo de Edipo. Hay, pues, una verdad del impulso al robo, que no puede alcanzarse sino por hipótesis más o menos probables.
El criterio de esta verdad será la amplitud de los hechos psíquicos conscientes que logre explicar. Será también, desde un punto de vista más pragmático, el éxito de la cura psiquiátrica que permita, finalmente, el descubrimiento de esa verdad. Necesitará del concurso del psicoanalista, quien aparece como el mediador entre mis tendencias inconscientes y mi vida consciente. Solo un prójimo aparece como capaz de efectuar la síntesis entre la tesis inconsciente y la antítesis consciente. Yo no puedo conocerme sino por intermedio de un prójimo, lo que quiere decir que estoy, con respecto a mi ello, en la posición de un prójimo. Si tengo algunas nociones de psicoanálisis, puedo ensayar, en circunstancias particularmente favorables, psicoanalizarme a mí mismo, pero esta tentativa no podrá tener buen éxito a menos que desconfíe de toda especie de intuición, a menos que aplique a mi caso, desde fuera, esquemas abstractos y reglas aprendidas. En cuanto a los resultados, ya se obtengan por mi solo esfuerzo o con el concurso de un técnico, jamás tendrán la certidumbre que la intuición confiere. Poseerán simplemente la probabilidad siempre creciente de las hipótesis científicas. La hipótesis del complejo de Edipo, como la hipótesis atómica, no es sino una idea experimental. No se distingue, como dice Peirce, del conjunto de las experiencias que permite realizar y de los efectos que permite prever. Así, el psicoanálisis sustituye la noción de mala fe con la idea de una mentira sin mentiroso. Permite comprender cómo puedo no mentirme, sino ser mentido, ya que me coloca con respecto a mí mismo en la situación del prójimo frente a mí. Reemplaza la dualidad del engañador y engañado, condición esencial de la mentira, por la del ello y el yo, e introduce en mi subjetividad más profunda la estructura intersubjetiva del Mitsein. ¿Podemos contentarnos con estas explicaciones? Considerada más de cerca, la teoría psicoanalítica no es tan simple como lo parece a primera vista. No es exacto que el ello se presente como una cosa con respecto a la hipótesis del psicoanalista, pues la cosa es indiferente a las conjeturas que se hagan sobre ella, y el ello, al contrario, es tocado por aquellas cuando se aproximan a la verdad. Freud, en efecto, señala resistencias cuando, al término del primer periodo, el médico se acerca a la verdad. Tales resistencias son conductas objetivas y captadas desde fuera. El enfermo da muestras de desconfianza, se niega a hablar, da informes fantasiosos de sus sueños, a veces hasta esquiva enteramente la cura psicoanalítica. Cabe, empero, preguntarse qué parte de sí mismo puede resistir así. No puede ser el yo pensado como conjunto psíquico de los hechos de conciencia. Este no podría sospechar, en efecto, que el psiquiatra se acerca a la meta, ya que está situado ante el sentido de sus propias regiones exactamente como el psiquiatra mismo. Cuando más le es posible apreciar objetivamente, como podría hacerlo un testigo de ese psicoanálisis, el grado de probabilidad de las hipótesis emitidas, según la aptitud de los hechos subjetivos explicables por ellas. Por otra parte, cuando esa probabilidad le pareciera confinar en la certeza, no podría afligirse por eso, ya que, casi siempre, él mismo es quien, por una decisión consciente, se ha comprometido en la vía de la terapéutica psicoanalítica. Se dirá que el enfermo se inquieta por las revelaciones cotidianas que le hace el analista y que trata de escapar a ellas a la vez que finge ante sus propios ojos querer proseguir la cura. En tal caso, ya no es posible recurrir al inconsciente para explicar la mala fe. Esta está ahí, en plena conciencia, con todas sus contradicciones. Pero no es así, por otra parte, como el psicoanalista entiende explicar esas resistencias. Para él son sordas y profundas, vienen de lejos, tienen sus raíces en la cosa misma que se quiere elucidar. Empero, no podrían emanar tampoco del complejo que es preciso sacar a luz, en tanto que tal, este complejo sería más bien el colaborador del psicoanalista, ya que tiende a expresarse en la conciencia clara, ya que usa astucias para con la censura y trata de eludirla.
El único plano en que podemos situar el rechazo del sujeto es el de la censura. Sólo ella puede captar las preguntas o las revelaciones del psicoanalista como más o menos próximas a las tendencias reales, que ella se aplica a reprimir. Sólo ella, porque ella sola sabe lo que reprime. En efecto, si rechazamos el lenguaje y la mitología cosista del psicoanálisis, advertimos que la censura, para aplicar su actividad con discernimiento, debe conocer lo que ella reprime. Si, en efecto, renunciamos a todas las metáforas que representan la represión como un choque de fuerzas ciegas, forzoso es admitir que la censura ha de elegir, y para elegir ha de representarse. ¿De dónde provendría, si no, el que deje pasar los impulsos sexuales lícitos, que tolere a las necesidades, hambre, sed, sueño, expresarse en la conciencia clara? ¿Y cómo explicar que pueda relajar su vigilancia, que hasta pueda ser engañada por los disfraces del instinto? Pero no basta que discierna las tendencias malditas, es menester, además, que las capte como algo que debe reprimirse, lo que implica en ella, por lo menos, una representación de su propia actividad. En una palabra, ¿cómo podrían discernir la censura, los impulsos reprimibles, sin tener conciencia de discernirlos? ¿Cabe concebir un saber que sea ignorancia de sí? Saber es saber que se sabe, decía Alain. Digamos más bien, todo saber es conciencia de saber. Así, las resistencias del enfermo implican, al nivel de la censura, una representación de lo reprimido, en tanto que tal, una comprensión de la meta hacia la cual tienden las preguntas del analista, y un acto de conexión sintética por el cual compare la verdad del complejo reprimido con la hipótesis psicoanalítica que lo encara. Y estas diversas operaciones, a su vez, implican que la censura es consciente de sí. Pero, ¿de qué tipo puede ser la conciencia de sí de la censura? Es preciso que sea conciencia de ser conciencia de la tendencia a reprimir, pero precisamente para no ser conciencia de eso. ¿Qué significa esto? Sino que la censura debe ser la mala fe. El psicoanalista no nos ha hecho ganar nada, pues para suprimir la mala fe ha establecido entre el inconsciente y la conciencia una conciencia autónoma y de mala fe. Sus esfuerzos por establecer una verdadera dualidad y hasta una trinidad no han concluido sino en una terminología verbal. La esencia misma de la idea reflexiva de disimularse alguna cosa implica la unidad de un mismo psiquismo y por consiguiente una doble actividad en el seno de la unidad, tendente, por una parte, a mantener y señalar lo que ha de ocultarse y por otra, a rechazarlo y velarlo. Cada uno de los dos aspectos de esa actividad es complementario del otro, es decir, que lo implica en su ser. Separando por la censura lo consciente de lo inconsciente, el psicoanálisis no ha logrado disociar las dos fases del acto, ya que la libido es un conato ciego para la expresión consciente y el fenómeno consciente es un resultado pasivo y falaz. Simplemente ha localizado esa doble actividad de repulsión y de atracción en el nivel de la censura. Falta, por otra parte, para dar cuenta de la unidad del fenómeno total, represión de la tendencia que se disfraza y pasa bajo forma simbólica, establecer conexiones comprensibles entre sus diversos momentos. ¿Cómo puede disfrazarse la tendencia reprimida si no implica 1. La conciencia de ser reprimida, 2. La conciencia de haber sido rechazada por lo que es, 3. Un proyecto de disfraz? Ninguna teoría mecánica de la condensación o de la transferencia puede explicar esas modificaciones en las que la tendencia es afectada por sí misma, pues la descripción del proceso de disfraz implica recurrir veladamente a la finalidad. Y, análogamente, cómo dar cuenta del placer o de la angustia que acompañan a la gratificación simbólica y consciente de la tendencia, si la conciencia no incluye, más allá de la censura, una oscura comprensión de la meta en cuanto simultáneamente deseada y prohibida? Por haber rechazado la unidad consciente de lo psíquico, Freud se ve obligado a sobreentender por doquiera una unidad mágica que vincula los fenómenos a distancia y por encima de los obstáculos, como la participación primitiva une a la persona embrujada con la figurilla de cera conformada a su imagen.
El trieb inconsciente está afectado por participación del carácter reprimido o maldito que se extiende a través de él, lo colorea y provoca mágicamente sus simbolizaciones. Análogamente, el fenómeno consciente está íntegramente coloreado por su sentido simbólico, bien que no pueda aprender ese sentido por sí mismo y en la conciencia clara. Pero, aparte su interioridad de principio, la explicación por la magia no suprime la coexistencia al nivel inconsciente, al nivel de la censura y al de la conciencia, de dos estructuras contradictorias y complementarias que se implican y se destruyen recíprocamente. Se ha hipostasiado y cosificado, pero no ha evitado la mala fe. Esto ha inclinado a un psiquiatra vienés, Steckel, a separarse de la obediencia psicoanalítica y a escribir en La mujer frígida: siempre que he podido llevar suficientemente lejos mis investigaciones, he comprobado que el núcleo de la psicosis era consciente. Por lo demás, los casos que refiere en su obra atestiguan una mala fe patológica de la que el freudismo sería incapaz de dar razón. Se tratará, por ejemplo, de mujeres a quienes una decepción conyugal ha vuelto frígidas, es decir, que logran enmascararse el goce que el acto sexual les procura. Se advertirá, en primer término, que no se trata de disimularse ante ellas mismas complejos profundamente hundidos en tinieblas semifisiológicas, sino conductas objetivamente verificables que ellas no pueden no registrar en el momento mismo en que las ejercen. A menudo, en efecto, el marido revela a Steckel que su mujer ha dado señales.